un tipo que era genio, ¿no? Ujú. Alfred Rosenberg, llegó al Perú y él era un matemático de corte, un genio de la matemática, pero era judío y estaba perseguido por los nazis en ese momento. Entonces él vino y se refugió. Bienvenidos a la sección de entrevistas con Star Match. Esta es la sección 1729, donde charlamos con estudiantes y profesores del área STEM y compartimos oportunidades, ¿no? de posgrado. Hoy en nuestra cuarta edición nos acompaña el profesor Tomás Alberto Núñez Lay. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad San Marcos e hizo su maestría en el Instituto de Matemática y Estadística, conocido como la IME, USP, que está en Brasil, y hizo su maestría en lo que es matemática geométrica. Buenas noches, profesor Núñez. Núñez Lay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, profesor, queremos hacer una pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados, que es acerca de cómo nace, ¿no? su gusto por la matemática, ¿no? Cómo se inclina por esta ciencia. Bueno, le contaré que mi padre también fue matemático y fue profesor en San Marcos. Entonces yo he conocido matemática desde niño. Él, varios de los que posteriormente fueron mis profesores en San Marcos eran amigos de la familia. Yo los he conocido a ellos desde que yo era niño. Ellos iban a mi casa con sus esposas, sus hijos. Sus hijos eran amigos míos. Yo visitaba las casas de ellos. Yo he conocido San Marcos cuando estaba en la casona del parque universitario, antes de ir al colegio. ¿Y eso en qué año más o menos fue? Yo nací en el 51. Yo he ido al colegio a los 5 años. Antes de los 5 años yo ya iba a San Marcos. Eso debe haber sido pues en el 50 y el 40, el 53, 55. Por ejemplo. O sea, desde ahí ha estado Yo San iba Marcos. al colegio a los 5 años. Debe haber sido el 54. Una O cosa sea, así. digamos, antes de estar ahorita donde está la facultad en Ciudad Universitaria, estaba en la casona. Claro. Y antes de la casona, ¿seguía ahí? En la casona funcionaba todo San Marcos. La casona después quedó destruida por un terremoto que hubo en Lima. Alguna vez algún amigo me pasó la historia de cómo fue el traslado a la ciudad universitaria. Y de niño yo he conocido los planos de la ciudad universitaria, obviamente mucho antes de ir a ser alumno de San Marcos. Mi papá los llevó a casa, los extendió en la mesa del comedor y yo sabía cómo iba a ser construida la ciudad universitaria. Pero, entonces, su gusto nace desde pequeño por la matemática, ¿no? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que le cautiva de haber sido matemático? Difícil entender eso, ¿no? No sé. A mí desde niño me ha gustado dibujar, pero como profesión yo me concienticé de que dibujar tampoco iba a ser una vida, digamos, con relativos intereses que me permitan vivir. Dibujaba bien, pero mi padre siempre dijo, hay que ir lo útil y lo agradable. Algo que te dé de vivir y que te guste. No digo, entonces, es por eso más o menos que se inclina a lo que es la geometría, haber especializado en geometría, o no tiene que ver. No, no tiene que ver, no tiene que ver. No, Entonces, la geometría, digamos que en matemática, geometría no es como se piensa en los primeros años, que es más estudio de gráficos, ¿no? ujú, Hay, por ejemplo, la geometría algebraica, ¿no? Que sí. no tiene nada que ver con dibujos, ¿no? Es
básicamente álgebra, ¿no? Y de la duda, ¿no? Sí, como dices, es para valientes, hermano, meterse en lo que es geometría algebraica. Sí, sí, sí. Es bien duro eso, ¿no? Es bien duro. Profesor, ¿y cómo era su rutina de estudiante? ¿Era de ¿Cómo? quedarse, cómo era su rutina de estudiante? ¿Era de quedarse en una biblioteca o prefería estudiar en su casa? No, siempre he preferido estudiar en mi casa, siempre. Y para mí era, digamos, laborioso, ¿no? Porque eh, cuando yo comencé a estudiar en San Marcos, yo vivía en Chosica, a 40 kilómetros de Lima, y me tenía que trasladar desde mi casa en Chosica hasta la ciudad universitaria. Y cuando acababa, que a veces acababa en San Marcos bien tarde, cuando no pone los horarios, Ujú. sus horarios, había ese horario único nada más, tenía que regresar pues, a mi casa. A veces llegaba a las 12 de la noche. Al día siguiente me tenía que levantar igualito a las 5:30 de la mañana, tomar baño, salir a las 6 a tomar carro, porque si no ya no conseguía carro. Entonces llegaba a la ciudad universitaria a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana no había nadie. Estaba solo Sí, en la ciudad universitaria hasta que abriesen las puertas, ¿no? Eso comenzaba las clases a las 8. Pues. Pero claro. yo estaba solo en la ciudad universitaria, no había nadie. En esa época, el ingreso en la ciudad universitaria era abierto. No había el muro perimetral que rodea la ciudad universitaria también. Entonces uno entraba por cualquier sitio. ¿Y en su época de estudiante, profesor, utilizó algunos tips, algún método de estudio o simplemente agarraba el libro y devoraba? No, le diré que mi método de estudio era más bien repasar lo que había hecho el profesor, analizarlo bien y resolver todos los ejercicios por mi cuenta, sin consultar libros, agarrarlo solo, ¿no? Y, profe, entendiendo un poco más a su etapa de estudiante, ¿cómo era la facultad cuando usted ingresó? ¿Era prácticamente igual como es ahora o, No, mire, o les ha contaré cambiado? algo que tiene que ver con la historia del Perú, ¿no? Este, cuando yo eh, estaba acabando el colegio, acabé el colegio en 1968, estaba en Chosica, dio golpe de estado Velasco Alvarado, era 1968, octubre de 1968. Pero Velasco tenía preparado una serie de, dio la reforma agraria, dio la reforma educativa. Ujú. Dentro de la reforma de educación, dio una nueva ley universitaria. La ley universitaria de Velasco terminó con el sistema facultativo, ¿no? Y pasó al sistema departamentalista. Entonces, ese periodo que fue reacomodo para la nueva ley demoró. Y entonces el inicio del año académico, en mi caso, se retrasó. Hemos comenzado no en abril como se suele comenzar, sino hemos comenzado como en octubre, creo, o agosto. Y entonces era Navidad, Año Nuevo, nosotros estábamos en clases, porque había que ganar tiempo, ¿no? Entonces, en esa época existía la Facultad de Ciencias, que reunía matemática, física, este, biología y geología. Todo funcionaba en los actuales pabellones de física y de biología. El de matemáticas no existía y comenzaron a formarse su televisor, ¿no? Los programas académicos. Mi padre justamente fue el primer director del programa académico de matemática y física y él se rodeó de su comité directivo y crearon el programa académico de matemática y física que tenía las especialidades de física, matemática, computación, estadística e investigación operativa, con un solo director.
era mi padre. Entonces todos estaban unidos en un solo pabellón, los de física, Estados matemática. Unidos, sí, sí, sí. Un solo director de todo, que Ujú, era mi padre, ¿no? Él después se retiró y sucedieron otros directores, ¿no? Eso fue hasta la nueva ley, ¿no? Cuando se cambia la ley y se vuelve el sistema facultativo, no de matemática, bueno, yo ya era profesor para ese entonces, lo de matemática nos reunimos y planteamos que se vuelva a la Facultad de Ciencias, pero los colegas de física, de biología, dijeron que no, porque si nos uníamos, entonces el decano de la Facultad de Ciencias siempre iba a ser matemático, porque nosotros éramos mayoría, ujú. y ellos decidieron hacer la Facultad de Física, por un lado, la Facultad de Biología, y nosotros nos quedamos con la Facultad de Matemáticas. Pero las tres carreras, ¿en qué facultad estaban unidas? En la que es actualmente. ¿En cuál estaban? Todas. Es que como le digo, no existía eso. Existían los programas académicos. El Ujú. programa académico de matemática y física agrupaba a matemática y física. Y dentro de matemática existía las especialidades de estadística, investigación operativa, computación, aparte de matemática y física. Y biología ya era una especialidad aparte, Ay, ¿y en qué otro año más o programa menos? académico. ¿En qué año es que se separan? Más o menos ¿Cómo? todos. ¿En qué año más o menos todos se separan ya? No recuerdo bien el año en que se vuelve al sistema facultativo, ¿no? Pero Pero cuando usted ingresó ya estaba todo, digamos, por facultades, ¿no? no, Todavía. no. Mire. Yo ingreso en 1969, Ujú. pero antes de que yo ingrese se elimina el sistema de facultades Ya. y pasa al sistema de departamentos Ujú. y de programas académicos. Los profesores estaban por departamentos académicos y los alumnos estábamos por programas académicos. Yo ingreso al programa académico de matemática y física Ujú. y los que me enseñaban pertenecían al departamento Ah, ya. de matemáticas Ujú. y también profesores que eran del departamento de física, ¿no? Que era otro departamento. Y los de biología ya no tuvieron nada que ver con nosotros, ¿no? Ellos formaron su propia programa académico, Claro. ¿no? Y en esa época, digamos, ¿qué había? Digamos, ¿qué cursos se dictaban? ¿Se siguen siendo los mismos cursos ahora? ¿O qué es lo que ha cambiado? No, ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Había un curso de geometría analítica, Ya. un curso de cálculo uno y un curso se llamaba de complemento de matemáticas. Ujú. Geometría analítica, usted debe haberlo visto como parte de cálculo, ¿no? Ujú. Pero en este caso se hacían dos geometrías, geometría analítica uno y geometría analítica 2. Geometría analítica 2 era geometría en el espacio. Y complementos de matemática era un poco de álgebra. Mm. Y cálculo, eso sí era como el cálculo actual, ¿no? Cálculo Ujú. diferencial en una sola variable. Después ya comenzaron a uno seguía progresando, ¿no? Existía una cosa que se llamaba introducción al álgebra, que antes se llamaba aritmética teórica, en que el formalismo era riguroso, ¿no? Que demostraba a uno todo, ¿no? Cosa que en el colegio uno simplemente acepta, ¿no? Como regla, ¿no? Como caída del cielo. Acá no se acepta nada. ¿Por qué uno es mayor que dos? ¿Por qué entre uno y dos no hay números naturales, ¿no? Ujú. Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en esa época, digamos, era los cursos anuales, ¿no? No, No. eran semestrales, Ah, eran ya lo iguales, eran porque creo semestrales. que hubo una época que se volvió anual también el curso, ¿no? Así es, sí, sí. Y esos cursos anuales cuando se volvieron, que, o sea, digamos, se llevan los mismos cursos, o es que en cálculo uno metían cálculo uno y cálculo 2. Así es, así es.
Así es como ustedes. Sí. Y profesor, ¿y cómo es que usted se vuelve profesor a los 20 años? Existía, como le digo, los departamentos académicos Ujú, y los programas académicos. Los departamentos académicos eran para los docentes y los programas académicos eran para los alumnos. Eh, yo estaba concluyendo la carrera, ¿no? Y el jefe del departamento, y el cabeza del departamento académico de matemática, me llamó, él había sido mi profesor, ujú. y me dijo para que yo comience a enseñar. Y fui jefe de práctica en lo que actualmente sería álgebra lineal 1, ¿no? Y esa fue mi primera vez que yo tuve, fui docente universitario, o docente en general, porque nunca tampoco, nunca he enseñado en colegio, ni en academia, Ujú. solamente he enseñado en universidad. ¿Y le gustó? ¿Le gustó esta experiencia de enseñar? Sí, me gustó y los alumnos que yo tuve, le gustaba tanto que me dijeron, varios decían, ¿no? Mejor tú quédate de profesor de teoría, porque yo solamente hacía la práctica, Ujú. ¿no? Porque se te entiende mejor que el profesor de teoría en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no, obviamente no hacía nada para sacar cuerpo, ¿no? Sino simplemente tratar de cumplir con mi labor de la mejor manera posible, ¿no? Supongo que mi manera de enseñar o de explicar las cosas o de hacerles entender a los alumnos les agradó. Profesor, y lo que está investigando, profesor, dice que antiguamente había un coloquio en matemáticas, ¿no? Te Que se cuento daba sobre eso. Te sí, cuento justamente sobre eso. eso. Ujú, Mire, como le digo, mi padre era matemático. ujú, Entonces yo conozco la universidad desde antes que yo entre al colegio, ¿no? Y cuando yo ya he sido profesor, ¿no? Mi padre me dijo, oye, hay que revivir la Sociedad Matemática Peruana, que no es un gremio. La Sociedad Matemática Peruana es simplemente actividad académica, ¿no? ujú. Y uno no está ahí por obligación, sino es simplemente por las ganas de hacer matemáticas. Y nosotros, me refiero cuando ya yo era profesor, le dije a un grupo de amigos, de colegas de matemática, que aparte de colegas eran mis amigos, y siguen siendo, ¿no? Este, ya ellos están dispersos, porque ya la mayoría dejó de ser profesoras en tiempo. Y estábamos discutiendo qué actividades hacer. Y yo les dije que había que hacer, fue idea mía, ¿no? Había que reflotar la sociedad matemática peruana. Ellos no sabían qué hacer, ¿no? Entonces, para convencerlo, dije, habría que hacer un evento. Y comenzamos a discutir ahí y salió a flote una cosa que se llama los coloquios, ¿no? Entonces, los coloquios eran organizados por la Sociedad Matemática Peruana. Pero la Sociedad Matemática Peruana, pues para ese momento no existía, ¿no? Había dejado de existir, de activar, ¿no? No tenía directiva, ni miembros, ni nada. Comenzamos por eso, por reactivar la Sociedad Matemática Peruana. Después organizamos teóricamente el primer coloquio. Pedimos apoyo al CONCITEC, al Ujú. Consejo de Ciencia y Tecnología, pero nos lo negaron. Estuvo un año en carpeta de ellos y después del año nos llamaron para decirnos que no nos iban a ayudar. Nosotros dijimos, de todas maneras lo vamos a hacer. Yo planteé eso, ¿no? De que de todas maneras lo vamos a hacer. Y lo hicimos. El primer coloquio lo hicimos nosotros.
solos. Nosotros mismos éramos todos, los organizadores, los que firmamos un convenio con el Colegio de Ingenieros para que nos presten su local, nosotros hicimos la propaganda, nosotros, digamos, hicimos llegar las invitaciones, y nosotros éramos los presentadores y los expositores. Nosotros pensábamos exageradamente unos 50 participantes, llegaron 500. Nosotros no nos esperamos eso. Llevaban ómnibus de provincia, y nosotros no teníamos dónde alojar a la gente ni a dónde llevarlos para que se alojen. Nosotros no habíamos previsto eso, ¿no? Las mismas impresiones que nosotros mismos les habíamos posteado tampoco alcanzaban, pues, porque habíamos pensado en 50, llegaron 500. Habían profesores y alumnos de provincias. Eso ya es historia, ¿no? Anualmente, hasta antes de la pandemia, han habido coloquios, ¿no? El último que yo fui fue a Tacna, en Tacna, ¿no? En Tacna. Pero han habido coloquios en Arequipa, en Ancash, en Trujillo, en Ica, en la Católica, bueno, sí. En la Facultad de San Marcos se ha hecho un coloquio. Claro, esa es otra mención que quería hacer, ¿no? El año 2000 fue declarado el Año Mundial de la Matemática. Uh-huh. Y yo estaba en esos momentos, era director de la especialidad, y con un gran amigo mío, que lamentablemente ya falleció, ¿no? Agustino García, dijimos que tendríamos que hacer algo especial, ¿no? Y se hizo el coloquio, porque yo era miembro del comité directivo de la Asociación Matemática Peruana. Uh-huh. El coloquio del año 2000 se hizo en San Marcos. Con esa misma ocasión se mandó a hacer, lo hizo mi amigo, que lo digo, Agustino García, el busto a Villarreal, que está Claro. en la facultad. Uh-huh. Hubo quejas de los alumnos porque decían de que Villarreal, ¿cómo le iban a poner a Villarreal si Villarreal es el creador de la Universidad Federico Villarreal? Bueno, yo dije, oiga, uno puede ser ignorante, pero no es conveniente que eso se saque a la relucir. Villarreal, tengo acá la vida de Villarreal, ¿no? Este librito que lo heredé de mi padre, ¿no? Y acá pues indica, ¿no? Cuando ha sido creada la universidad en octubre de 1963, pero Villarreal ha muerto en el 1918, creo. Entonces, es imposible pues, que una vez fundaba la universidad Federico Villarreal. Yo tengo acá en este libro un homenaje a Villarreal, donde por ley se crea la Biblioteca Federico Villarreal, Uh-huh. con el acervo que dona la familia Villarreal, los hijos de Villarreal. Se pone el busto y lo que había en el sótano de la actual Facultad de Física era el Seminario Federico Villarreal, que después se convierte en Biblioteca Federico Villarreal, y que ha desaparecido, porque durante el gobierno de Fujimori, el rector de aquel entonces, Paredes, dirige lo que se llama la Biblioteca Central en San Marcos, pero él no tenía plata para los libros. Entonces deshace toda la Biblioteca Federico Villarreal y los libros los traslada para el pabellón recién creado. Y los libros de Villarreal desaparecen, porque con motivo del homenaje que le digo, ¿no? Del año 2000, nosotros, mi amigo Agustino García,
tratamos de rescatar los libros de Villarreal y ya no existían nada. Y no se sabe dónde están. ¿Sabe dónde están? Porque sabe que una señora que había sido secretaria de mi padre era en ese momento empleada en la biblioteca. Me dijo, se ha perdido todo. Ellos no han cuidado eso. Está en el piso, está ondeado y se lo han comido los hongos. Eso se perdió. Se rescataron unas pocas hojas carcomidas por los hongos. Yo rescaté uno que se llama el teorema de Villarreal, pero lo rehice ya a mi manera, digamos, ¿no? Con lo poco que quedaba, yo logré rehacer la demostración de Villarreal, ¿no? Y publicamos un libro, ¿no? En homenaje a Villarreal, pero eso se perdió. Y digamos lo que queda, digamos, que se puede rescatar, ¿dónde está ahorita? En la Biblioteca Central de San Mm, Marcos. Alguna vez yo, como miembro del Consejo de Facultad, biblioteca a reparar esto y a devolver todo el acervo a la biblioteca de matemáticas. ujú. No aceptaron, no aceptó. El rector de ese momento no aceptó. No aceptó. Y de ahí, cuando yo era alumno, yo he encontrado libros firmados por los autores, por esos matemáticos peso pesado. Vana, por ejemplo, había libros firmados por Vana. De Villarreal. No. De Villarreal las obras eran mucho más antiguas, porque Vana Claro, es más de, mucho más. sí, más reciente. ¿Sí? Y había libros de Vana. Es que vino un tipo que era genio, ¿no? Ujú. Alfred Rosenberg, llegó al Perú y él era un matemático de corte, un genio de la matemática, pero era judío y estaba perseguido por los nazis en ese momento. Entonces él vino y se refugió acá en Perú y murió acá y está sepultado acá. Pero ese tipo era amigo de esos genios de la matemática, ¿no? Y ellos le enviaban libros y él los donaba a la biblioteca. Y tenían la firma de los autores. ¿Y ellos están ahorita actualmente en la biblioteca de San Marcos de la Facultad de Matemática? No, todo eso, como le cuento, por designación por mandato del rector, Ujú. pasó a la biblioteca central. Pero en la biblioteca central no han cuidado eso y eso se ha deshecho. Entonces se ha perdido. Ahora, de esos que yo le hablo, que han sido firmados por esos genios de la matemática, Ujú. no sé, no, la diferencia de la biblioteca de matemática en donde yo tengo acceso, ¿no? Yo puedo entrar y revisar libros. En la biblioteca central yo no tengo acceso. Mm. Pero por esta señora, que le cuento que era secretaria de mi padre, ella me contó eso. Y yo confío en la palabra de él. Bueno, una lástima que se haya perdido toda esa. Es que básicamente esa historia Claro, para era pura, nosotros es ¿no? joya, ¿no? Es Sí, como el hacer una escultura de Miguel Ángel. sí. Un libro de Stephen Bannon es para mí, para todo matemático que se precie, es una obra de arte, ¿no? Que Sí. la gente no lo entienda y es cuestión del resto, pero para nosotros, que sí lo entendemos, para nosotros es una joya, ¿no? Cualquiera no tiene uno de esas cosas. Y si lo tiene, lo guarda como lo que es, como joya, ¿no? Y profesor, también tengo entendido, a ver si me dice si es verdad o no, que usted también contribuyó a hacer el plan del año 1996 de la facultad. Yo tengo acá el plan. Esta es la versión original del plan. Ese, ya, claro. Este, yo era director de la especialidad en ese entonces, Ya. ¿no? El decano de ese momento me Ujú. propuso, me dijo, Tomás, tú podrías aceptar. Le digo, déjeme pensarlo, ¿no? Y yo, yo lo busco de acá a 2 días. Fui Ujú. y le dije, ya, yo acepto, pero bajo ciertas condiciones. Yo voy a cambiar el plan de estudio.
y yo pongo a los profesores. Está bien, bueno. Yo hice el plan de estudio. Y yo ponía a los profesores. Yo mismo cogía a los profesores. El jefe del departamento tiene esa potestad, pero mi condición era que ese derecho era mío para la especialidad matemática. Entonces, profesor, usted pidió para hacer el plan de estudio, o bueno, para hacer jefe de la carrera de matemáticas, de la escuela de matemáticas, hacer El un plan nuevo de plan de estudio, estudio, hacer un nuevo plan de estudio y asignar profesores, ¿no? sí. ¿Y qué es lo que quería cambiar? O sea, ¿qué es lo que veía que el plan de estudio anterior al de 1996 estaba fallando? O sea, ¿por qué quiso cambiar el plan? No estaba de acuerdo con varias cosas, ¿no? Yo quería perfilar más bien, ¿no? El asunto, ¿no? Darle más énfasis a las líneas de matemática, ¿no? Análisis, álgebra, geometría, topología, ¿no? Perfilar mejor, ¿no? A mi manera de ver no estaban claras esas líneas, ¿no? Y yo quería definir bien, ¿no? Hacer una base fuerte, ¿no? Los primeros cursos, y luego delinear, ¿no? Para que el egresado Ujú. tenga claridad en las grandes líneas de matemáticas, ¿no? El álgebra, el análisis, la geometría, la topología, ¿no? Que sepa con claridad en qué campo estamos. Entonces, el anterior plan, digamos, ¿nos puede hablar del anterior plan? O sea, digamos, ¿qué cursos se dictaban o qué, o qué cursos usted implementó en el nuevo plan y en el anterior plan no habían? eh, no estaba muy bien definido el contenido de los cursos, ¿no? Ujú, Eh, yo me dedico más a análisis, ¿no? ujú, Entonces, colaboró mucho conmigo el profesor Edgar Santiani en álgebra. En geometría, el profesor Edgar Vera hizo su aporte grande, ¿no? Y etcétera, ¿no? Mi amigo ya fallecido, Agustino García, ujú. él era topólogo, se dedicaba a topología algebraica. Entonces, él también colaboró en el área de topología, ¿no? Y entonces, delineamos muy bien, ¿no? Los cursos, los requisitos y el elenco de electivos, ¿no? Ujú. Profesor, también tengo entendido que usted estuvo en la OCA, ¿no? Y digamos quiso cambiar el modelo del examen de admisión a un modelo tipo Brasil. Este, lo cambié, Lo cambió. ¿Y eso en qué año cambié, fue? no recuerdo el año. Manuel Burga era el rector, Ya. Marcos, y yo estuve en varias ocasiones antes participando en admisión, ¿no? Ujú, Pero mira cómo era, ¿no? Había lo que se llamaba la Comisión Ejecutiva de Admisión, que era formada anualmente, elegida entre los decanos ujú, de ese momento, ¿no? Entonces, como el dinero que producía y que produce San Marcos es básicamente admisión, ujú, le diré que quizá esto no lo conocen los alumnos, varios de los profesores. El Estado solo paga a los profesores nombrados, a los contratados les paga la misma universidad. ujú. Igual sucede con los empleados. Los empleados hay nombrados y hay contratados. Yo, por ejemplo, me he retirado. Alguien tiene que suplirme. Merece que me suple y es contratado. Ya no le paga el Estado. A mí me pagaba el Estado. Ujú. ¿De dónde salen los fondos de San Marcos? Básicamente de admisión. El resto es boteo, ¿no? Paga por diploma, por certificados, ¿no? Ujú. Que es nada. San Marcos paga con la suya el agua, la electricidad, la guardianía, teléfono, con la suya. O El sea, Estado no paga nada.
O sea, Diga. el Estado solamente se dedica a pagar a los profesores contratados y, digamos, al No, personal, el Estado solamente paga a los profesores nombrados a los y a nombrados, los empleados nombrados, ya solamente a ellos. Y el resto corre solamente a por ellos. cuenta de la Y universidad nada además más. son cada vez menos, Ujú. porque así como yo me retiro, otros se van retirando por cuestiones de edad, qué sé yo, de salud, algunos, ¿no? O sea, Y digamos, esos tienen que digo, ser suplantados por otros. O sea, los cursos que ah, yo he dictado, alguien claro. los tiene que dictar, pero Ujú. ese alguien es contratado y ese lo paga San Marcos con la suya. Igual corre, o sea, digamos que también corre por cuenta de la facultad, lo que es los laboratorios de computación. O sea, ahí el Estado tampoco interviene. No interviene, no interviene, eso no Mm, interviene, eso no interviene. ¿Y cómo, profesor, ese examen tipo modelo tipo Brasil o que se implantó? Y digamos, por qué cambiaron nuevamente el examen de opciones múltiples? Mire, yo no estoy de acuerdo con ese de opciones no. Por una cosa sencilla, un razonamiento bien simple. Dentro de matemática, como alumno de matemática, a usted lo evalúan con opción múltiple o con tipo de No, desarrollo. no es tipo de desarrollo. ¿Es así? O sea, el examen de admisión no sirve para nada, salvo para el ingreso a la universidad. Ujú. Y el alumno se lleva la falsa impresión de que en la universidad se sigue haciendo eso. Y eso es falso. Eso es falso. Entonces, Eso lo han hecho porque es más fácil calificar. Pero yo ideé un método y lo llevamos adelante 2 años, que era calificar. Era calificar. igual eran 100 preguntas, porque ahorita son 100 preguntas. Claro, se hacían preguntas y él tenía que responder. Habían 2 etapas. La primera que era eliminatoria, que era así opción múltiple, ¿no? Ya. Y lo que pasaban ahí, que era cierto puntaje, ¿no? Ujú. Ya era tipo desarrollo. Y eso lo calificamos. Eso se hizo, se llevó a cabo. Mientras yo estuve ahí, se llevó a cabo. Y digamos, y el ingreso ahí, los que digamos ingresaron a las carreras, ¿fue igual que con opción múltiple o digamos hubieron menos ingresantes? Fue igual, fue igual, solo que estaban mejor preparados, porque a usted debe haberle ocurrido, y a todos les ha ocurrido, a mí también me ha ocurrido, ¿no? Cuando uno ingresa en San Marcos, da un salto terrible, ¿no? Porque le pide, demuestre esto, pruebe aquello. ¿Es cierto esto? Si es cierto, pruebe. Si no es cierto, dé un contraejemplo. Ninguno de nosotros, por lo menos a mí, Claro. no, en el colegio nadie me enseñó eso, ¿no? Nadie me enseñó eso. Para mí la matemática, de hecho, era trigonometría, ¿no? El resto no existía para mí, ¿no? Claro, eso es cierto. Es difícil, digamos, saltar de una etapa de colegio, que inclusive, digamos, a veces terminas el colegio a medias, ¿no? El profesor también no te da todo lo que necesitas y de frente pasas a la universidad, ¿no? Claro, claro, Eso claro, es cierto. eso es cierto. Y profesor, también tengo allí lo que sí investigó es que a usted le gusta hablar un poco o le gustaba, ¿no? Hablar en sus clases acerca un poco de lo que es la historia de la matemática, ¿no? Motivar al alumno. Es que las, los jóvenes, ¿no? Este, piensan que lo que uno enseña ha caído del cielo, ¿no? Que Ujú. siempre ha sido así. Claro. Y eso es falso, ¿no? Si uno no hace recuento de lo que breve, aunque sea, ¿no? O da Ujú. algunas pautas para que por su cuenta el alumno lo lea, se va a ir con esa idea de que ya todo está hecho y que siempre ha sido así. Y eso es falso. Claro. La matemática es infinita, ¿no? Uno se va al extranjero o lee libros en otros idiomas y ellos dicen otras cosas, ¿no? Y si uno se mete a revistas especializadas, todo es nuevo. Sí. Y es otro idioma, ¿no? Uno no entiende nada a veces del tema. Y entonces lo que uno debe hacer es poner los pies en tierra, ¿no? Es decir, es cierto, yo ya acabé matemática, pero yo casi no sé nada de matemática.
porque Ujú. mira lo que hace este tipo acá en este libro. No entiendo nada. Para llegar ahí hay que estudiar un montón. Y si uno llega ahí, hay otros que ya volaron y siguen más arriba, ¿no? Siempre hay así, Claro. ¿no? Y uno debe acostumbrarse a eso. No sé si en otras carreras es así, pero yo tampoco estoy interesado en otras carreras. Siempre me gustó solamente matemáticas. Claro, a veces uno piensa que conoce un tema, pero lo que pasa es que el tema, digamos, aborda más temas todavía. Por ejemplo, Claro, cuando uno termina los cursos de cualquier curso, ¿no? De la facultad, no es todo ese curso que enseña son temas importantes, ¿no? Pero no son todos los temas que se enseñan, que hay en ese curso. claro, claro, claro. Hay cursos que mezclan, ¿cierto? La geometría Claro. algebraica mezcla geometría con el álgebra, ¿no? Ujú. Y mezcla todo, hay que saber todo, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Y hay áreas enteras que no se tocan. Sí. Y justamente hablando de eso, profesor, ¿usted qué le recomendaría, ¿no? O sea, a las personas que, digamos, que deseen postular a la carrera de matemática. Miren, en primer lugar, hay que gustarle, tiene que Ujú. gustarle, ¿no? La mayoría de alumnos que ingresan a la facultad piensa que el techo es la matemática que uno estudia en quinto secundaria y se creen tocando el cielo, preparándose y haciendo pininos en el ingreso, ¿no? Y en las academias. Y no sirve para nada eso, ¿no? Eso no le sirve nada. Uno entra a la facultad y todo es pura demostración, ¿no? Se prueba que uno es mayor que cero, que entre cero y uno no hay naturales y cosas de ese estilo que uno pues lo acepta simplemente, pero en matemáticas no se acepta nada, tiene que probarlo. Entonces, uno entra pero cero balas, ¿no? No, no sabe nada, ¿no? No sabe nada. Uno dentro de la, tan pronto pisa la facultad se da cuenta que uno no sabe nada. Otro error que tienen, ¿no? Por ejemplo, muchos piensan que cuando uno estudia matemática es estudiar cosas, problemas del colegio, de la academia, solo que un poco más difíciles, ¿no? Sí, Pero eso no es así. sí. Y si usted le dice a alguien, ¿qué cosa estudias? Matemática en la universidad. Ah, derivadas integrales, dice. Piensan que ese es el tope, ¿no? Sí, para ellos eso es el techo, porque en la mayoría de carreras les enseñan derivadas integrales, derivadas de primer orden e integrales de una sola variable, ¿no? Si supiesen todo lo que estudiamos nosotros, Y profesor, ¿qué palabra le daría una recomendación para los que ya van a acabar la carrera, ¿no? Los que están en octavo, noveno ciclo, algunos están en su seminario de tesis. mire, un problema que yo he visto y que siempre le decía a mis alumnos es hay que hacer la tesis. Si uno no hace la tesis, mire que actualmente la ley universitaria establece que para ser docente universitario tiene que tener el título profesional. En el Ujú. caso de nosotros es el licenciado, licenciado en matemática. Hay lo que se llama seminario de tesis, pero la mayoría de alumnos y de profesores también lo lleva como si fuese un curso más. Y eso debería ser el inicio para la tesis. Ujú. Y acabado eso, debería tener un buen avance de la tesis y liquidar eso lo antes posible, porque a posteriori uno se dedica a enseñar cositas así y siempre va a ser jefe de práctica y nunca va a poder subir porque no es considerado docente universitario. Solo los que tienen licenciatura y posgrado pueden ser docentes universitarios acá en el Perú. Fuera del Perú, la licenciatura no le sirve de nada, ni siquiera se la considera. Yo fui profesor en la USP en San Pablo y para ellos no, eso no existía, ¿no? Una amiga mía era la encargada de distribuir las becas Ujú. en el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo. Y me preguntaba, oye, me dice Tomás, ven, me dijo un día, ¿qué cosa es esto? La UNI. Ah, debe ser la Universidad Nacional de Ingeniería. No, me dice, eso será la Facultad de Ingeniería. No, así se llama, le digo, Ana Flor. No, me dice, eso no existe. Eso no existe.
yo me puse a pensar, ya no le contradecí, ¿no? Me puse a pensar que ella tenía razón. Universidad viene de universo, de conocimiento universal. Si es conocimiento universal, ¿cómo va a ser solo de ingeniería? O es universal o es de ingeniería, pero no puede ser que sea universal y de ingeniería. Pues, no existe eso. Y cuando usted fue a Brasil, profesor, digamos, ¿se reconoce la Universidad de San Marcos o la gente conoce que hay esa universidad en el Perú? O sea, por historia, por ser decana de América, al menos tienen conocimiento. Sí, cuando yo estuve en el IME, ¿no? En el Instituto de Matemática y Estadística, ya algunos amigos míos, más antiguos obviamente, ya habían estado allí. Ellos sabían de esto, ¿no? Mm. De San Marcos. O sea, digamos, San Marcos sí tiene, es conocida, ¿no? Tiene su prestigio fuera de Perú. Claro, fuera de sus fronteras. Fuera de sus fronteras tiene su prestigio. Profesor, y también usted tiene diversas publicaciones, ¿no? Diversos libros. Por ejemplo, he visto que tiene un libro de tópicos de análisis funcional, también propiedades del tetraedro isósceles, un libro de fundamentos de la geometría, que habla sobre isometrías en el plano, otro libro de funciones analíticas, ¿no? En varias variables complejas, con el profesor Edgar Vera, y un libro de introducción al análisis complejo, ¿no? Con el profesor Luis Enrique Carrillo. Sí, Pero también tiene un libro de cálculo diferencial con el profesor Michael Helford. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo, sinceramente, primera vez que me entero que, digamos, que había un libro de cálculo diferencial por profesores de San Marcos, y sobre todo con el profesor Michael Helford y usted. Lo que sucede es de que me parece, ¿no? Que la gente se acostumbra y todavía lleva ese bastón, ¿no? Ujú, En, en la graduación, ¿no? Piensa que todo es ejercicios propuestos y soluciones, ¿no? ujú. Y entonces la mayoría de libros que usted ve en cálculo, que es casi lo único que se ve como publicaciones en matemática en el Perú, se dedican a eso, ¿no? Cálculo en una variable, cálculo diferencial e integral en una variable, problemas propuestos y ejercicios resueltos. No hay nada de teoría, ¿no? No hay tampoco ejercicios teóricos resueltos, ¿no? Eso cosa no sirve, por ejemplo, como texto, ¿no? Para San Marcos, por lo menos, no sirve, ¿no? Uno hace un montón de preguntas y de ejercicios y de pruebas con cuestiones teóricas. Claro. En esos libros no se toca nada de eso, ¿no? ¿Qué pasa si muevo ligeramente esta hipótesis, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sirve o no sirve el resultado? Y eso no hay, no se ve, ¿no? Tiene que tener un manejo firme de la teoría para poder intentar resolver problemas de ese tipo, ¿no? ¿Y cómo es que, digamos, usted habla con el profesor Michael Helford para hacer un libro de cálculo diferencial? Mire, él y yo coincidimos, somos grandes amigos, y él y yo estuvimos juntos, compartíamos incluso la oficina, ¿no? En San Marcos. Entonces nos hicimos grandes amigos y discutíamos esto, ¿no? Después, antes de que el libro esté listo, yo me fui a San Pablo por primera vez. Ujú, Y cuando regresé, él ya se había retirado de San Marcos, pero el libro ya había sido editado, ¿no? ujú. Yo he ido con él a hacer las revisiones del caso donde el editor, ¿no? Donde estaba produciéndose los libros. Y era en el centro de Lima, ¿no? Pero cuando yo regresé, él ya no estaba en San Marcos, ¿no? Nos hemos visto varias veces en su domicilio, cuando ha venido acá, ¿no? O en San Marcos, cuando él ha venido acá, ¿no? Él vive en Estados Unidos actualmente, ¿no? Sí. Y ya, él ha editado también otro libro de cálculo para el INCA, con auspicio del INCA. Hubo una presentación en el INCA, ¿no? Entonces, el libro de cálculo diferencial, como dice, pues es más teórico, es más centrado, digamos, a la carrera de matemática. Sí, claro. Y ahorita, Tiene digamos, muy poca esas cosas de
ejercicios para ver qué cosas hacen, ¿no? O sea, Es teórico. o sea, podemos decir que es un libro tipo para análisis real o es un Lo que pasa preanálisis. es que en análisis real se hace cosas más avanzadas, ¿no? Para Ujú, nosotros hay una gran diferencia entre cálculo, claro, ¿no? Y análisis, ¿no? sí. En análisis en la recta hacemos topología en la recta, ¿no? Es Ujú, como una calistenia para llegar a topología general, ¿no? Hay topología en la recta, que es análisis 1, hay topología en el RM, que es análisis 2, y hay teoría de la medida, que es análisis 3, ¿no? ujú, claro. Y profesor, ¿usted alguna vez ha tenido alguna anécdota en su clase con algún alumno? Algo, alguna anécdota así, no sé, que haya pasado, digamos, en todo el tiempo que ha estado dictando en San Marcos. Sí, varias, ¿no? Ah, ¿Podría compartirnos una de ellas, por favor? bueno, hay algunas que le digo son lamentables, digamos, ¿no? Ah, como usted recordaba, yo estuve en admisión, en la Ujú, oficina central de admisión, ¿no? Le decía pues que no existía antes la oficina central de admisión, la OPA, existía la Comisión Ejecutiva de Admisión. Y siendo Manuel Burga rector, yo le propuse que no se pierda la experiencia que uno tiene en un año de trabajo, sino que sea un trabajo continuo todo el año. Y que para eso se cree la Oficina Central de Admisión. Él concordó con esa idea y se puso, él creó pues la OCA, ¿no? En el rectorado de Manuel Burgas se creó la OCA. es lo que está Yo, actualmente oficina, actualmente ¿no? es esa La OCA, sí. la que La que maneja toda la sigue. admisión, pues, ¿no? Ajá, Y tiene exacto. un trabajo continuo, ¿no? No se pierde, ¿no? Antes se perdía, ¿no? Trabajaba allí admisión, ya eso se archivaba, el siguiente año entraba otra comisión, volvía a crear todo y así, 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 ¿no? Ujú, Entonces este trabajo se perdía, el banco de preguntas se echaba a perder, por gusto se hacía, ¿no? Eh, yo le propuse a Manuel Burga y él aceptó eso, ¿no? Y se creó pues, la OCA, se sí. creó, ¿no? ¿Cuál era Y, la pregunta que me estaba haciendo que yo me no, salí del tema? no, si alguna vez ha tenido una anécdota con un alumno en Ya, ya, clases. ya. Sí, 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 sí. Yo estaba en la OCA y por primera vez y única hasta el momento, el primer puesto del Ujú. ingreso a San Marcos fue un chico de matemática, ¿Con cuántos un puntajes chico de ingresó? ¿Se matemática. acuerda? No me acuerdo de su apellido, pero luego ese chico fue mi alumno en la Ujú, facultad, ¿no? Y después el chico es brillante, ¿no? ujú. Pero este chico se fue a hacer posgrado a Río de Janeiro y enfermó seriamente. Y bueno, como sucede con la mayoría de alumnos en San Marcos, que son familias de pocos recursos Ujú, económicos. sí, Y este chico no tenía, estaba seriamente enfermo y no tenía dinero para regresar, ni tampoco para alguien que lo acompañe en el retorno. Y parece que eso es lo que yo después ya supe, ¿no? Que los peruanos allá hicieron una especie de colecta con los de acá también, ¿no? Aportaron, ¿no? ujú, Yo también aporté, ¿no? Este, para repatriarlo, ¿no? Y el chico ya pues, quedó internado en un hospital, ¿no? No sé más de él, no sé, no sé si se terminó de recuperar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una situación lamentable, ¿no? Muy, muy triste, ¿no? Una persona que pudo haber dado tanto se pierde por, ¿qué le digo? Porque en el Perú no se toma en cuenta
a los jóvenes que pueden ser brillantes, ¿no? Y que tanto le pueden dar al país, ¿no? Y mire, un chico así no nace todos los días, ¿no? Sí, eso es Entonces, cierto. eso no puede ser, ¿no? Y si uno ve gente inepta en el Congreso, peor todavía, ¿no? Es ¿cómo? Una persona así, el Estado le paga no sé cuánto, y a un chico brillante que le puede dar tanto al país, no tiene ni siquiera para pagar el pasaje de avión de Río para Lima y atender su salud, ¿no? Entonces hay una serie de barbaridades que suceden en el país que realmente, pues, de un lado dan cólera, ¿no? Y de otro Ujú. lado dan pena, ¿no? Sí, bueno, es lamentable, no esperemos que se haya recuperado. Como dice, no Ojalá, pues, sabe que se nada de él. recupere. Ojalá. Esperemos que de todo caso se haya recuperado, ¿no? Porque no es la Sí, única manera que se pierde, ¿no? Se pierde de muchas maneras. Hay como dice eh, hay muchas personas, alumnos, que son muy buenos, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo pasa y, digamos, se pierden esos talentos, ¿no? Algunos, digamos, ya se dedican a hacer otra cosa o forman, no sé, de repente forman familia muy temprano y esa brillantez que tiene la persona se pierde. mire, la esposa de un amigo mío, muy amigo mío, era secretaria de bienestar en nuestra facultad de matemática, ¿no? Ujú, Y alguna vez le conté, ¿no? Que había un chico que estaba con problemas psíquicos, ¿no? Y que lamentablemente se había tenido que ausentar, ¿no? ujú, Por comentarios de sus compañeros, ¿no? Yo pregunté por él y ya después, digamos, en privado me dijeron eso, ¿no? ujú. Yo le comenté a esa señora, mi amiga, le digo, oye, mira, me han contado eso. Me dice, mira, Tomás, me dice, eso es más común de lo que parece. Eh, Hay un porcentaje elevado de alumnos que tienen ese tipo de problemas y es por falta de alimentación. O sea, no tienen para alimentarse. Y el desgaste en matemática es enorme, pues. No es como en otras carreras. Nosotros todo lo hacemos con esta de acá, ¿no? Y esta de acá consume un montón de proteínas. Y Sí, si uno no se alimenta bien, pierde la razón por falta sí, de esta, ¿no? no, eso es cierto. Y, y no es pues elucubración mía, ¿no? Usted también debe haberlo visto. Yo, mientras he permanecido en San Marcos, diariamente iba a la facultad, subía las escaleras para firmar mi asistencia en el departamento y los alumnos estaban comiendo en tuppers en las escaleras, pero Ujú. su almuerzo era bien pobre, ¿no? Primero era pequeñito y en segundo lugar era arroz con jugo y papa. Eso no tiene nada de proteína, es puro carbohidrato lo más. Y lo que necesita acá son proteínas, ¿no? Tiene que tener carne, ¿no? Verdura, pero la gente que no tiene recursos económicos no tiene para comer, Claro, no tiene prácticamente uno para... subsiste, ¿no? Uno subsiste en la Claro, facultad como puede. así es. No tiene ni para el pasaje, ¿no? Muchos no tienen ni para el pasaje. Las colas y los disputas por el comedor universitario que ahora no hay, ¿no? Son grandes, ¿no? Usted, como yo, hemos visto, por ejemplo, esas personas que alquilan en sus cabinas una computadora Ujú. y ahora todo es virtual. Pero le digo, pero eso es absurdo. Si yo he visto que 6, 5 alumnos en una computadora, porque no tienen para dinero para alquilar uno para cada uno, entonces 6 metidos en una, es imposible eso. ¿Cómo se va a trabajar así? Pero eso es lo que actualmente se ve. Y las autoridades no quieren verlo porque no les conviene, ¿no? Pero esa es Ujú. la realidad, ¿no? El que pisa San Marcos ve eso. No es una cuestión mía que he inventado, no, yo he visto, yo
he recorrido la ciudad universitaria y conozco las afueras de México y todo es así. Usted lo sabe como yo. Sí. ¿No es cierto? Eso es verdad. Muy pocos son los que tienen una computadora y que lo tienen a disposición. La mayoría no tiene eso. No tiene eso.